Buenas, Mario Eduardo Díaz Campaña del grupo 1-2, la carrera de Informática Virtual de la Universidad Autónoma de Sinaloa para la materia de Laboratorio de Sistemas Operativos. Hoy vamos a ver cómo usar set, que sería un comando dentro de la terminal de la máquina virtual, y es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a editar texto, buscar texto, insertarlo o borrarlo dentro de un documento. Primero, como una manera de edición temporal solamente que nos permita imprimirlo en la pantalla, solo que nosotros queremos cambiar, pero sin modificar el documento. Y al final veremos una opción que sí nos va a permitir modificar el documento con lo que le pedimos hacer al comando. Ya he preparado un pequeño archivo en el cual inserté algunas líneas de texto para que podamos trabajar sobre ellas y tener una guía, ya que la necesitaremos para poder pedirle que modifique texto, lo inserte, lo borre o lo reemplace. Vamos a visualizar con lo que es el comando cat. El archivo que he creado, como arriba se puede ver, es el archivo elset.txt. Vamos a visualizarlo y tiene 3 párrafos separados por números para que podamos separar las líneas con diferentes palabras, algunas en mayúsculas, algunas en minúsculas, unas separadas 2 veces, para ver lo que vamos a hacer a continuación. Como primer comando vamos a sustituir algunas palabras. Para poder sustituir vamos a ingresar el comando set. Luego, como antes habíamos visto, abriendo con una comilla vamos a agregar una instrucción y vamos a agregar la S, que significaría sustituir. Vamos a abrir nuestro diagonal para decirle qué es lo que va a sustituir. Siempre que queramos sustituir algo, pues vamos a abrir el diagonal para indicarle cuál es la palabra que queremos sustituir. Yo en esta ocasión voy a sustituir la palabra muy. Así que voy a ingresar la palabra muy justo como la escribí, luego voy a abrir el diagonal otra vez y voy a ingresar la palabra por la que lo quiero sustituir. Yo lo quiero cambiar por la misma, pero lo quiero escribir ahora en mayúscula. Bueno, para no confundirnos, porque hasta abajo está en mayúscula, muy lo voy a cambiar por mucho, nada más. Muy por mucho. Lo voy a escribir en mayúscula para que se pueda notar un poco, excepto en el último párrafo. Muy por mucho. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ponerle la comilla para cerrar la instrucción también. Y vamos a decirle en qué documento lo vamos a realizar, ¿no? Porque tenemos muchos documentos dentro del directorio. Le damos Enter. Y ahora podemos ver que en el párrafo número 1, donde dice nos referimos a una herramienta, antes decía muy útil y ahora dice mucho muy útil. Sin embargo, solamente seleccionó la primera palabra que encontró. Cuando lo escribimos así, se va a ir por todas las líneas seleccionando la primera palabra que encuentre y es la que va a modificar. Si nos vamos al segundo párrafo, podemos ver que donde dice nos referimos a una herramienta mucho útil, sí lo reemplazó solamente a ese porque era el único que había. Nos vamos al último y podemos ver que dice nos referimos a una herramienta muy útil todavía. ¿Por qué? Porque yo escribí en letras minúsculas lo que quería reemplazar y en este tercer párrafo viene escrito en letras mayúsculas. Entonces no lo va a reemplazar porque no lo escribí literalmente. Ahora, si quiero, por ejemplo, que en el primer párrafo me modifique las 2 palabras, lo que voy a hacer es englobarlo todo. ¿Cómo se va a hacer? Voy a poner otra vez el de sustituir. Voy a escribir la palabra que quiero sustituir, luego la palabra que voy a poner y antes de cerrar la instrucción voy a escribir la letra G, que es literalmente lo que nos va a decir que globalmente va a agarrar todo y aunque haya 2 palabras en una misma línea, va a continuar con la otra, no solamente se va a quedar en la primera. Voy a decirle en qué archivo lo va a hacer. Vamos a darle Enter y ahora puedo ver que en el primer párrafo, en lugar de decir una herramienta muy útil, ahora dice una herramienta mucho útil, porque ahora sí lo reemplazó globalmente, o sea, buscó todas, no solo la primera que aparecía en la línea. ¿Qué pasa con el último párrafo?
Como ya había dicho, está escrito en mayúsculas. Tendría que escribirlo en mayúsculas para que lo pueda reemplazar. Por ejemplo, si pongo set, luego abro la instrucción de S, sustituir, pongo muy con letra mayúscula y ahora lo cambio por mucho. No necesito poner global porque es solamente esa palabra la que voy a reemplazar. Voy a cerrar la instrucción. Voy a decirle en qué documento va a modificar esto. Set.txt. Recordemos que no lo va a modificar permanentemente, solo lo va a imprimir a como nosotros queremos. Ahora hago esto y en el párrafo 3 podemos ver que dice, nos referimos a una herramienta mucho útil. Y en los primeros ya no lo modifico porque no lo puse en mayúsculas, lo puse en minúsculas. Aquí ya tenemos dos maneras de utilizar el set. Una solamente con la primera línea y con la primera palabra de la línea y otra con todas las palabras de la línea. Ahora vamos a hacer que nuestro comando set solamente nos muestre lo que nosotros le vamos a indicar, que ya no nos muestre todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir set seguido de este atributo, que es la n, la que nos va a indicar que solo va a escribir o solo nos va a mostrar lo que a continuación le vamos a decir. Vamos a decirle que escriba solamente la tercera línea. Va a indicarse así, 3p, luego el documento en el que se quiere mostrar, del que se quiere mostrar, perdón, vamos a darle enter y si contamos desde el 1, arriba en donde tenemos todos los textos, va a estar el 1 como la primera línea, este es un documento como la segunda y agregaré varias líneas para usarlas de ejemplo como la tercera. Yo le pedí que mostrara la tercera línea y así lo hace. Dice, agregaré varias líneas para usarlas de ejemplo. Esa sería otra manera de usar el set. Igual si yo en lugar de ponerle 3p le pongo 4p, pues va a mostrar la cuarta línea, ¿no? Así como se lo estábamos indicando. Otro uso que le podemos dar es para eliminar una línea, recordemos no permanentemente, solo para que la imprima. Vamos a escribir el comando set, vamos a abrir para darle la instrucción, la comilla, seguido del diagonal. Vamos a escribir ahora la palabra que queremos que elimine. Yo voy a querer eliminar el para, porque lo escribí muchas veces. Recordemos, lo estoy escribiendo en minúsculas, perdón. Solamente se va a eliminar de los párrafos donde lo escribí con minúscula. Los demás donde vienen con mayúscula no se va a eliminar. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy indicando que se elimine los para con minúscula. Vamos a cerrar aquí el diagonal. Vamos a escribir la D, que sería delete o borrar. Y vamos a decirle en qué documento lo va a hacer. Vamos a ponerlo así. Vamos a darle. Y ahora podemos ver que eliminó las líneas donde aparece la palabra para. Perdón, no era la palabra, sino eliminar la línea donde aparece esa palabra. Podemos ver que eliminó solamente donde aparecían en minúsculas. Vamos a tratar de hacerlo para los dos. Vamos a agregar el diagonal para. Vamos a abrir otro diagonal a ver si funciona así. Vamos a cerrarlo. Vamos a escribir la D para indicarle que lo elimine. Y vamos a decirle en qué archivo lo va a hacer. El set.txt. Como podemos ver, al parecer le puse demasiados caracteres, entonces solamente lo vamos a poder hacer así. Este sería el otro uso. Vamos a darle un siguiente donde podemos agregar una línea antes de otra donde venga una palabra en específico. O sea, va a buscar esa palabra y va a agregar una línea antes de esa palabra. Voy a escribir mi comando set. Voy a abrir la instrucción. Y ahora voy a tener que escribir aquí la palabra donde quiero, o sea, que ubique la palabra y antes de esa línea escriba otra línea. Tengo aquí una que dice terminaré con la última línea hablando de set. Voy a escribir última para que ubique la última línea. Voy a cerrar aquí Voy a escribirla ahí. Eso significaría que lo agrega antes. Voy a poner ahora el diagonal invertido y voy a escribir
lo que quiero que diga en esa línea antes. Por ejemplo, aquí yo quiero que diga agregué una línea antes. Literal. Voy a cerrar la instrucción. Voy a decirle en qué archivo lo va a hacer, qué documento. Le voy a dar Enter. Y si me voy a donde dice última, con minúscula claro, en el 1 y en el 2, dice agregué una línea antes en la penúltima línea, así como se lo habíamos indicado. Para eso serviría el I. ¿Qué quiero o qué voy a hacer, perdón, si quiero agregarla después? Voy a escribir set. Vamos a irnos al comando. Voy a escribir aquí una línea después. Y solamente voy a modificar la letra que va a estar en el diagonal invertido. La voy a cambiar por la letra A, ya minúscula, claro, y ahora se va a agregar después de esa línea. Nos fijamos en el párrafo 1 y 2. Después de donde dice terminaré con la última línea hablando de set, abajo dice agregué una línea después. Esa sería la función de la letra A. Ahora, como séptimo, vamos a hacer que el comando set nos pueda reemplazar una palabra por otra, pero completamente. O sea, en este caso vamos a reemplazar una palabra por otra y definitivamente lo vamos a dejar así con la opción de guardarlo. Voy a ingresar el comando. Esto lo habíamos hecho ya antes con el comando awk o awk. En este caso sería un poco igual. Voy a agregar la palabra que quiero modificar. Quiero modificar la palabra para, pero con las letras minúsculas. La voy a cambiar por la palabra nexo con la letra mayúscula. Voy a agregar aquí, voy a poner global para que me busque todas esas palabras. Vamos a separarlo. Vamos a ponerle el set.txt y ahora vamos a agregar el símbolo mayor que seguido del nombre por el que quiero modificar el archivo. Ya no se va a llamar el set, se va a llamar solamente set.txt. De esta manera, yo voy a guardar el archivo con la instrucción que ya le di, que sería cambiar la palabra para en minúscula por la palabra nexo en mayúscula. Voy a dar Enter y en este caso me está mostrando un error al parecer. A ver, aquí me está mostrando un error. Me faltó sustituir para que se pudiera completar el comando. Muy importante aquí, vamos a aprender a identificar un poquito el error. Voy a escribir sustituir. Ahora sí voy a agregar el guión para y nexo. ¿Por qué? Porque no le estaba dando la instrucción. Entonces, ¿qué iba a realizar? No sabemos. Ahora sí, voy a escribir global para que se modifiquen todas. Voy a poner el nombre del archivo. Ahora sí, lo voy a modificar porque voy a guardar un archivo diferente. Voy a darle Enter y si me aparece mi nombre de usuario otra vez o se vuelve a cargar la línea, significa que ya se guardó. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comprobar? Voy a escribir cat para ingresar al archivo y el nombre que le cambié set.txt porque ya no se llama igual. Voy a dar Enter y ahora todas las palabras que decían para en minúscula me tienen que aparecer como nexo en mayúscula. Si revisamos en la primera, segunda, tercera y cuarta línea del primer párrafo, ya me aparece nexo en lugar de para. Y en el segundo párrafo, dentro de la tercera y cuarta línea, ya me aparece nexo en lugar de para. En las demás no, porque yo solamente indiqué que fuera para la palabra minúscula, no para las que están escritas en mayúscula. Muy bien. Esto sería para guardar el archivo y que ya quede modificado completamente, ¿no?
Bueno, ahora vamos a ingresarle otro atributo a set. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí. Voy a venir aquí en set. Voy a escribir el guión, una i. Voy a poner para qué documento quiero que sea. Recordemos que ya le cambié el nombre. Y le voy a dar enter. Bueno, ya para terminar, vamos a usar un octavo atributo. Vamos a abrir nuestro archivo. Una vez que ya lo habíamos modificado, pusimos que se llamara solamente set.txt, ¿no? Aquí ya está agregado que las palabras para se cambiaron por nexo en mayúsculas. Aquí lo que hicimos fue cambiarle el nombre al documento para poder hacer los cambios permanentemente. Lo que vamos a hacer ahora es realizar los cambios permanentemente sin cambiarle el nombre del documento. Esto en caso de que nosotros lo queramos conservar. Lo vamos a hacer con el atributo "-i". Vamos a escribir real lo que habíamos hecho, el comando para la sustitución de palabras, pero ahora lo vamos a hacer con el atributo "i" para no cambiarle el nombre, o sea, para que no solamente lo imprima y aparte se guarde justo como nosotros lo estamos pidiendo. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la palabra set. Vamos a cambiar la palabra set. Vamos a ingresarlo aquí y lo voy a cambiar por comando en letras mayúsculas. Vamos a cerrarlo. Vamos a indicarle que lo haga con todas y vamos a indicarle que va a ser en este documento set.txt. Ya estamos diciéndole que lo sustituya y ya agregamos el atributo para que no necesitemos crear otro archivo y se guarde permanentemente. Vamos a darle enter, ya nos cargó otra línea. Esto debe significar que ya modificó el documento, no lo imprimió solamente, sino que lo modificó y lo guardó con el mismo nombre. No necesitamos cambiarlo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a abrir el documento con el comando cat set.txt. Vamos a darle enter y ahora se supone que donde dice set tiene que decir comando. Vamos a buscar. En el primer párrafo, la primera línea dice, este es un documento de prueba anexo, utilizar la herramienta comando en lugar de set. Ya no dice set, ahora dice comando. Claro que se cambió solamente en las palabras en minúscula. Ya no se cambió en las palabras en mayúscula porque, como habíamos visto anteriormente, se cambia lo que nosotros escribimos de manera literal. Si yo hubiera escrito set con letras mayúsculas y lo hubiera intercambiado o reemplazado por la palabra comando, solamente se hubiera modificado en el párrafo 3, que es donde escribí todo con mayúsculas. De momento esto sería todo, serían 8 maneras de utilizar el set para poder modificar, para poder insertar, para poder borrar texto o buscar texto dentro de lo que sería mi documento.